Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Vamos a estar meditando en un pasaje muy lindo, una historia muy edificante en la palabra de Dios. Vamos a leer en el versículo 30, dice la palabra: Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es que unos versículos antes el Señor los envió de dos en dos a predicar el Evangelio, a hablar de Él, a sanar enfermos, echar fuera demonios, etc. Ahora regresan y entonces comienzan a hablarle al Señor. Me imagino que para Jesús eso era una gran victoria, una gran emoción, satisfacción, digámoslo mejor, de ver que aquellos a los que había estado preparando ya habían salido en su primera misión y habían estado haciendo lo que Él tanto deseaba o desea que nosotros hagamos. Llegan ellos y empiezan a contar todas estas cosas. Y dice el versículo 31, Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Se dan cuenta por qué el Señor, después de enviarlos en su misión y todo, dice: ustedes vengan aparte? Vamos allá a un lugar, y les quiero decir, no necesariamente cuando la Biblia habla de desierto aquí está refiriéndose a un lugar, a un desierto esos que usted tiene en la mente, sino a un lugar aparte. A un lugar donde no hay nadie, no habita nadie ahí, a un lugar a solas, a un lugar a solas. Entonces dice: vamos y descansamos un poco. ¿Verdad que el Señor hasta está ocupado o está pendiente de que nosotros descansemos un poco? Sea por la razón que sea, quiere que vayamos aparte con Él a descansar. Bueno, entonces versículo 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, porque están en el lago de Galilea, el llamado lago de Genezaret, el mar de Galilea. Entonces ellos lo que hacen es pasan de un lado del lago a otro lado, donde ya no haya gente, para ir a descansar un poco, ¿verdad? Por eso buscan en la barca. No es que se iban a ir en la barca a quedarse ahí en el centro del lago ni nada de eso, sino que se fueron para otro lugar. Versículo 33 dice: pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades, ¿ve? Y robémosle la vuelta. Y mientras ellos iban en la barca para el otro lado, se fueron ellos por la orilla o por la costa, y llegaron antes. Entonces muchos se fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Oiga, imagínense, cuando llegaron ya estaban ahí, ellos andaban buscando dónde descansar más bien, y cuando llegaron estaba la gente. Versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vea qué lindo, no dijo: majaderos, ni tampoco dijo: qué gente más necia, queremos descansar, ¿por qué no se van para la casa? Qué sé yo. No, vio la necesidad y tuvo compasión. No dice aquí que tuvo lástima, lástima es otra cosa. Tuvo compasión, y eso creo que son parte de las cosas que nosotros debemos pedirle al Señor. Cuando veamos a alguien
que busca de nosotros o que necesita algo, que seamos movidos a compasión hacia esa persona o hacia esas personas, y no más bien los rechacemos, sino tengamos compasión, porque dice la palabra, eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. A todos esos que llegaron, el Señor se sentó seguramente, o de pie en medio de toda esa multitud, comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era muy avanzada la hora, quiere decir que estaba entrando ya la noche, estaba cayendo la tarde seguramente, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, o sea, aquí no hay nada, no hay pulperías por aquí, no hay restaurantes por aquí, ninguna soda. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer, les dijeron ellos. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos a comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Vayan a ver, id y ver, vayan a ver qué es lo que tienen. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas. Los que comieron eran como 5,000 hombres. 5,000 hombres, y no fue que solo los hombres comieron, sino que menciona a los hombres, pero va incluido aquí también, o hay que incluir aquí las mujeres y los niños, y seguramente hasta las mascotas que andaban con ellos por ahí. El título de este mensaje es como dice ese versículo 42, y comieron todos y se saciaron, porque Dios da para todos, da para nosotros, pero también da para otros, da para todos. ¿Ya lo vieron ustedes ahí? Una de las cosas importantes que nosotros debemos captarle a Dios y entenderle a Dios cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros queremos seguir a Cristo, es que en algún momento de la vida nosotros tuvimos mucha necesidad de algo. Era una necesidad de Dios que no la teníamos en otro lado y que quizás la andábamos buscando por algún lado. No sabíamos que era Dios, tal vez, esa necesidad. Quizás la andábamos buscando en otras cosas. Pero entonces, cuando nosotros somos creyentes, nunca se nos debe olvidar que lo que el mundo necesita es saciar su hambre espiritual primero que cualquier cosa. Es bueno darle a la gente de comer, comida física. Es bueno alimentar al necesitado, a cualquier persona que tenga una necesidad. Pero esa hambre la podemos saciar de esa forma, pero siempre van a seguir con una hambre espiritual que necesitamos enseñarle nosotros a saciar. Y solamente a través de la palabra, a través de Cristo podemos dársela. Jesús le dice a sus discípulos, Él quiere. Vieron ahí en el pasaje que Él empieza a hablarles, tuvo compasión de ellos, comenzó a enseñarles muchas cosas, pero los discípulos estaban un poquitico desenfocados, porque Jesús está enseñándoles, Jesús está hablándoles, les está dando de comer esa comida espiritual que necesitaba esa gente, y en ese momento los discípulos empiezan a pensar en la comida material y en la comida porque había pasado el tiempo y no tenían que comer, tal vez tenían hambre. ¿Qué vamos a hacer? Mandémoslos a comprar algo, etcétera. Los discípulos se desenfocaron en ese momento. Ellos entendieron que la gente con solo mandarla a comprar algo de comer ya iban a seguir ahí. No, pero ellos estaban deseosos de oír a Jesús. Yo estoy seguro que eso es lo que andaban buscando. La gente que no tiene a Cristo tiene hambre, nunca se nos olvide.
de respuestas, hambre de cosas buenas, hambre de la verdad, tiene hambre de la vida, hambre de Dios. No se nos olvide que lo primero que necesita el mundo es una palabra de vida, una palabra de aliento que los transforme. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros con gente y al final nunca, tal vez les ofrecemos de comer en nuestra casa, tal vez los invitamos, pero nunca les damos una palabra? Y creo que eso es lo primero que tenemos que hablarles nosotros, porque ¿cómo vamos a ir nosotros a otro lugar que nos lleva al Señor, donde quiera que vayamos, nos lleva al Señor y nos vamos a devolver sin ningún fruto? Fuimos a un lugar y no hablamos, fuimos a un lugar con el propósito de Dios. Porque tenga por seguro que el único propósito de Dios con usted ahora, después de que usted lo conoce, es que usted hable de Cristo y comparta de Él, donde quiera que usted vaya. Aunque vaya para la clínica, aunque vaya por el Hospital San Juan de Dios a una cita, no importa lo que sea, llévese por lo menos un tratado, háblele a alguien, dé un papelito y le enseña algo de Cristo, le da un versículo. No sé, tantas formas ahora que uno le puede hablar a la gente de Dios. Nosotros, la pregunta es aquí, ¿estamos preocupados por saciar el hambre de la gente, esa hambre espiritual? ¿Estamos preocupados por eso? Y también, ¿de qué forma estamos saciando el hambre de la gente? Porque a veces creemos o a veces no entendemos bien. Quizás los estamos saciando su hambre de otras cosas. Les estamos saciando esa hambre creyendo que si tenemos negocios con ellos ya les estamos haciendo un bien y con eso es suficiente, porque lo tengo de socio o porque lo contraté para un trabajo. Estamos tratando de saciarlos hablándoles de otras personas con chismes, estamos hablándoles con chistes vulgares, compartiendo todo lo que piensan, siguiéndoles la corriente, haciendo lo que ellos hacen. Que no se nos olvide eso, no podemos estar haciendo eso, compartiendo sus entretenimientos. No puede ser que nosotros vayamos a una casa y compartamos con las personas que están viendo cosas muy feas o cosas que no convienen o cosas que no edifican en la televisión y nosotros nos vengamos de esa casa sin poder compartirles la verdad de la palabra de Dios. Nos sentamos, acabamos de pasar el fin de año, todo el mundo sentado delante del televisor viendo los toros, pero no solamente viendo los toros, fuera viendo los toros es lo mejor, digámosle así, ¿qué va a haber? Veamos ahí, los levantines, últimamente, pero cuántos chistes de doble sentido, vulgaridades y cosas que no convienen se ven en esas cosas, en esas actividades, díganmelo ustedes. Y nosotros sentamos a los niños de nosotros, los niños cristianos, a sentarse, a oír esas tonterías, cosas que no edifican. Vemos bailes ahí sensuales y cosas de esas, porque no lo pasan ni siquiera cuando salen esas cosas. Y con los chiquitos, chiquito a la par, chiquita a la par, y oyendo esas tonterías. Creo que es que tenemos que tener más celo de esas cosas, celo de lo que nos llamó el Señor a nosotros. Tengo un pensamiento aquí que tenemos que tener presente, oiga, por todos esos pecados que vemos en la televisión, murió Cristo, ¿sí o no? Los pecados por los que murió Cristo no nos pueden entretener a nosotros los cristianos. Usted no se puede entretener viendo televisión, gozándose en una novela que solo adulterios y solo traiciones y solo celos y solo contiendas y esas cosas, y usted entretenido con esas cosas, como si fuera tan natural. Nada más quiero ponerles un poquitito a reflexionar y a pensar en esas cosas, porque los pecados por los que murió Cristo no pueden ser nuestro entretenimiento, hermanos. Yo no me puedo entretener con eso y gozarme con esas cosas. Así nunca vamos a saciar el hambre de la gente. Su hambre es mucho mayor, pero no lo saben, ese es el asunto, y andan buscando saciarla con esas cosas, en cantinas, en bares, con esa clase de programas, etcétera, sin mencionar otros peores. No podemos entretenernos con de boca en boca y esas cosas. Y después comentarlo en Facebook, porque usted se encuentra cristianos comentando en Facebook cosas que vio en esos lugares, o que oyó. El mundo necesita lugares como estos,
donde estaban a solas con Dios, donde están solos. Y nosotros tenemos que propiciar esos momentos, lugares desiertos, incluso necesidades que pasa la gente, entender eso, para encontrarse con Dios. Hasta que la vida de la gente esté seca y árida, entenderán que Dios puede ser el único manantial para ellos. Solo así entenderán cómo se sacia el hambre que tienen. Aprovechémonos de esos momentos que están pasando, de necesidad, de carencia de una o de otras cosas de la vida, para enseñarles de Cristo. No podemos desperdiciar esas cosas, o esos momentos, o esas situaciones. En esos lugares desiertos es cuando el ser humano se da cuenta de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa si usted le lleva una ayuda, porque resulta que están sin trabajo y no tienen qué comer, llévele la ayuda. Pero siéntese con ellos y dígale, bueno, vamos a orar a Dios, el Dios que nos está supliendo esto. Vamos a darle gracias por lo que Él está supliendo desde el cielo para nosotros. Y entonces van a empezar a entender el asunto. Si llegan a algo, pedirle a su casa, mire, aquí está, yo le puedo ayudar con esto. Y le da un paquetito de arroz, un paquetito de frijoles o lo que sea. Pero dígale, esto es de parte del Señor para usted, porque Dios está preocupado por usted. O preocupada por usted. Usted ya le entregó la vida a Cristo. De una vez, aprovéchese. Cuando la gente tiene necesidad, uno se aprovecha de hablarles de Cristo. No es que están esperando que uno les dé algo, pero démosle lo que más vale. Si ya llevan un paquete de frijoles y usted no les habló de Cristo, ¿de qué sirve? En el lugar desierto la gente necesita a Dios. Siempre los lugares desiertos son de bendición. Y todo también, esto va para nosotros, para los cristianos, porque como cristianos también pasamos lugares desiertos. No solo de necesidad, a veces de escasez de Dios, no oímos a Dios, no escuchamos a Dios, nos sentimos secos en esos lugares, nos sentimos lejos, nos sentimos apartados en la vida. Pero siempre esos lugares tienen un propósito para el cristiano. Voy a hablarle a cristianos. Moisés pasó mucho tiempo en el desierto y fue formado por Dios, fue procesado por Dios hasta que lo llamó al Sinaí. Era otro Moisés que el que salió de Egipto. 40 años pasó ahí, y no es que usted va a pasar 40 años en ese desierto. Pero sí es necesario, mejor dicho, que pasemos esos lugares, démosle, en medio de todo eso, esperemos la gran bendición de Dios, porque luego del desierto las cosas se van a poner mejores. Israel estuvo en el desierto y con todas sus quejas y todas sus cosas vieron la gloria de Dios. Vieron el maná descender cada día. Vieron agua salir de una roca. Vieron a Dios librándolos del mal, cubriéndolos con una nube durante el día y tapándolos del sol. Y en la noche con aquella columna de fuego calentándolos y guiándolos todos los días. En esos desiertos también vemos la mano de Dios. Elías fue llevado también al desierto y bendecido por Dios ahí. Ni que hablar de David. David tuvo que salir al desierto por años, vivir en unas cuevas huyendo de Saúl. Y las mejores palabras de David que están en los Salmos las escribió mientras estaba en el desierto teniendo necesidad solo de Dios. Y solo Dios pudo saciarlo en medio de todo eso. Y ni que hablar de Jesús en el desierto. Pablo, antes de empezar su ministerio, fue a Arabia. Ahí solo desierto hay. Estuvo 3 años en ese lugar, a solas con Dios. Dice la palabra que en ese momento empezó a caer la tarde y ellos dijeron, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Oiga, para muchos la hora ya es muy avanzada. Aunque la hora parezca ya muy avanzada, el Señor les dice, nunca es tarde. Porque yo no sé si a usted algún día le han dicho, no, es que ya Dios no me perdona. No, ya tengo muchos años y yo no cambio. No, ya yo estoy muy viejo para eso. O qué sé yo. Muchos se descalifican a sí mismos. Pero aunque esté oscureciendo en la vida de las personas, o entre más oscuro se ponga el asunto, la bendición viene. Nosotros somos llamados a recordarles que en Dios hay esperanza, a pesar de cualquier cosa.
a pesar de su edad, a pesar de su condición económica, a pesar de lo que ellos piensen, su nacionalidad, su escolaridad, cuántos se desechan a sí mismos porque no pasaron de primaria, o nunca fueron a la escuela, o no saben ni siquiera leer. Pero hay bendición de Dios para cualquiera, y muchos se descalifican por sus pecados. Pero nosotros estamos para llevarles esperanza y decirles: el Señor puede perdonar todos tus pecados, aunque tu vida se ponga oscura, aunque ya la hora es muy avanzada. El Señor te puede perdonar y puede traer vida nueva a cualquiera. Amén. Luego vemos ahí que Jesús, después de la genial idea de los discípulos, despide a la gente, le dicen a Jesús. Me hace gracia ver cómo en la Biblia hay varias personas, o a varias ocasiones, la gente le sugiere a Jesús cosas, pero no le sugiere como que le mandan. Como aquella mamá de Jacobo y de Juan, de Santiago y Juan. Manda que en tu reino mis hijos se sienten, uno aquí y otro allá. Pedro también se puso a dar sugerencias y terminó como Satanás. Apártate de mí, Satanás. Gente dándole sugerencias al Señor. Ahora ellos vienen: Señor, despide a la gente para que se vayan a comer mejor, ya la hora es tarde, señora. O sea, deje de hablar, ya deje de predicarles, deje de enseñarles, deje de consolarlos. Nosotros dándole sugerencias al Dios que hizo los cielos y la tierra, el único que sabe lo que hay en los corazones. Y también, póngase vivo usted, no sea tropiezo para nadie de que esté hablándole a alguien de Cristo, a alguien, y usted llegue a decirle: mira, termina, ya nos vamos, ya se hizo tarde. Yo he visto eso a veces. Jesús no despide a nadie, acuérdense bien de eso. Jesús no despide a nadie sin antes mostrar su gran poder y su amor hacia ellos. El Señor no los iba a despedir hasta mostrarles que Él podía ser su completo proveedor. Faltaba el milagro, faltaba la gran provisión, faltaba lo sobrenatural. El Señor no los iba a despedir. Y usted no se puede ir de la iglesia sin esperar la gran provisión y el gran milagro. Vámonos ya, mira, ya cantamos las alabanzas. Vámonos, ya pasó la parte que me gusta. No sé, como a algunos lo que les gusta es venir a la alabanza, pues irse. A algunos lo que les gusta es oír el mensaje y no la alabanza, y vienen entonces tarde. A eso pasa, todas esas cosas uno las ve. El Señor no los iba a despedir hasta mostrarles su poder. No despidamos a nadie sin antes hablarle de Cristo. Si alguien llega a su casa, no lo despida de su casa sin hablarle. Si alguien se monta en su carro, no lo despida de su carro y le diga: Dios lo acompañe, sin antes usted hablarle algo del Señor. O decirle: ¿cómo está tu relación con Dios? Si no quiso hablar, si se enojó por lo que le dijo, ya se fue con esa pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios? Si no le gustó la pregunta es porque no está muy bien su relación con Dios. Pero no podemos dejar ir oportunidades, porque puede ser que esa oportunidad se la puso el Señor a usted hoy y esa persona nunca más va a volver a hablar de Dios, va a volver a oír hablar de Dios. Solo ese momento. No despidamos, dígale al que está a la par suya, no despida a nadie sin antes hablarle de Cristo. No se venga de una casa que usted fue a visitar sin antes hablar de Cristo. Todos hemos fallado en eso. Dígame sí o no. Sí, yo me pongo también. Pero Dios me está hablando a mí por esta palabra. Y creo que le está hablando a usted también. Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. Eso es una gran responsabilidad. Denle ustedes de comer. Nos toca a nosotros alimentar a los que tienen hambre. Pero lo primero que ellos pensaron: si con 200 denarios vamos a hacerlo. Se les vino de una vez lo natural. O sea, lo que Jesús estaba diciendo: ustedes pueden. Hagan el intento. Hagan el intento con lo que tienen. Ahorita lo vamos a ver. Porque no nos va a pedir más de lo que tenemos. Con lo que tienen ustedes pueden saciar el hambre de la gente. Pero ellos, 200 denarios. ¿Qué son 200 denarios de pan? Pues nos toca a nosotros. Porque como dice aquí, Jesús les dijo: bueno, ¿cuántos panes tienen?
¿O qué es lo que tienen? Sí, Jesús les preguntó cuántos panes tienen. Vayan a ver entre todos cuánto pueden juntar. En otro evangelio, ustedes se dan cuenta que esto ni siquiera era de ellos. Era un niño ahí que era el que tenía los panes y los peces. Pero el niño los tenía y llegaron, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor dijo, suficiente con eso. Hemos predicado otras veces cómo el Señor usa cualquier cosa. Un poco de harina de una tinaja, un poco de aceite en una vasija para alimentar, para dar de comer. Cualquier cosa para alimentar a un profeta por varios días. No sé, Dios hace tantas cosas maravillosas y aquí nos está hablando otra vez el Señor. Usted nunca diga como dijo aquella mujer, lo que tengo en mi casa es nada más un poquito de aceite. No, usted tiene mucho y con eso que usted tiene el Señor lo puede multiplicar y lo puede multiplicar y usted puede saciar a muchas personas, primero de Cristo, hablándoles de Cristo y luego si quiere alimentarlos también. Ok, nos toca a nosotros decirles que reposen. Esta parte es importantísima aquí en este pasaje. Jesús les, bueno, vayan, díganles que, está bien, tráigame los peces y los panes, vayan, díganles, descansen, recuéstense ahí. Y vean que no era un desierto como el que estábamos pensando, porque dice que se recostaron sobre la hierba verde. Era un lugar a solas ahí, un lugar retirado. Y entonces les dice, vayan, díganle que reposen. Porque solamente mientras estamos reposados vamos a poder ver el milagro de Dios. Si estamos estresados, no. Pero el problema es que nos manda el Señor a nosotros a decirle eso a la gente, pero nosotros estamos peor que ellos. Nosotros estamos estresados, nos toca a nosotros eso, pero nosotros andamos corriendo más que ellos. Nosotros andamos corriendo incluso como ellos y a veces ellos mismos tienen que decirnos a nosotros, ¿por qué usted está tan estresado? Yo no sé si usted le ha hablado así la mula, ¿verdad? Un impío hablándole a uno y diciéndole, repose, el Señor le va a suplir. Qué vergüenza cuando a uno le dicen algo así. Una persona que no conoce a Cristo, a mí me ha pasado en algún momento. Dios nos manda a recostarnos, a esperar el milagro, a esperar la bendición. O sea, estamos hablando de un estado en el espíritu. No es que usted se quede ahí en su casa porque ahí le va a llegar la comida a su casa. No, sino que usted repose en Cristo. Él es su proveedor. Él le va a dar. Siga trabajando, siga buscando trabajo, siga tocando puertas, etcétera, pero reposado y descansado en el Señor, porque Él puede hacer con unos panes y unos peces grandes maravillas. Ahora, Jesús dice la palabra aquí que levantó sus ojos al cielo. Por eso les puse a repetir eso. Levantando sus ojos al cielo. Porque nuestro pan viene del cielo. Levantemos nuestros ojos a Jesús. Nos enseñó eso aquí y esperemos nuestra provisión. Enseñémosle a los demás, especialmente a los que no conocen a Cristo, que nada vamos a obtener hasta que levantemos nuestros ojos al cielo. Hay personas que están cerca de nosotros, amigos, familiares, que tienen alguna necesidad. Creo que lo primero que tenemos que hacer es decirles, bueno, ¿qué les parece si levantamos nuestros ojos al cielo? Jesús nos enseñó que solo de arriba viene la bendición, solo de Dios viene la bendición. Pero a veces nosotros no levantamos nuestros ojos al cielo. Lo primero que hacemos es levantar nuestros ojos a la billetera, a la cuenta del banco. Hay una enfermedad y levantamos nuestros ojos al médico, levantamos nuestros ojos a la enfermera, levantamos nuestros ojos a la clínica, levantamos nuestros ojos a lo que sea, a la farmacia. Lo primero, levantemos nuestros ojos al Señor y Él va a suplir lo que necesitamos. Pero yo necesito enseñarle eso a los que no conocen a Cristo. Es parte del testimonio que tenemos nosotros. Vea, hoy nos está hablando de nosotros, el Señor, a los que conocemos a Cristo. Porque aquí una responsabilidad o la responsabilidad grande la tienen los discípulos. Jesús les está enseñando algo. Denle ustedes de comer, recuéstenlos ustedes, traigan ustedes lo suyo.
Aquí Jesús estaba como diciéndole, acaban de ir a predicar y acaban de ir a echar fuera demonios, acaban de hacer y ahora sigan aprendiendo, sigamos aprendiendo. Nosotros podemos hacerlo. Ustedes pueden hacerlo. Levante sus ojos al cielo, denle gracias a Dios. Eso nos enseñó aquí el Señor. 5 panes y 2 peces se multiplicaron cuando bendijo al Dios que se los había suplido. Esa es otra. Gracias, Señor. ¿Quién suplió eso? Solo Dios. Dio gracias al Dios que suple todas las cosas y Él lo multiplicó. Agradecimiento. Debe haber agradecimiento. Aunque estemos en un lugar desierto, aunque haya hambre y aunque ya esté avanzada la hora, hay que darle gracias a Dios, levantar los ojos al cielo y darle gracias a Dios. Eso nos enseña el Señor en este pasaje. Aunque estemos en un lugar desierto, aunque ya esté avanzada la hora y aunque las tripas estén sonando, hay que levantar los ojos y dar gracias a Dios. Son actitudes que Dios nos está enseñando aquí. Jesús mismo nos lo está enseñando. El Señor dice en su palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Del Señor Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro solo puede venir de Él. Jesús nos dará entonces más de lo que tenemos. ¿Vieron ahí? Sobró. Alcanzó para todos y sobraron 12 cestas llenas. No dice, ahí a medias, se llenaron. ¿Para qué? Para luego o para darle a otras personas. Jesús nos dará más de lo que tenemos si levantamos nuestros ojos al cielo y damos gracias. Jesús nos dará más de lo que demos también si levantamos nuestros ojos al cielo y damos gracias. Jesús quiere saciar a muchos por medio de nosotros. Eso nos enseña el Señor aquí. Jesús hará que sobreabunde y que sobre para mostrar que Él es un Dios de sobreabundancia. No dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios es un Dios, Jesús es un Dios de sobreabundancia. Él da más. Este pasaje es una gran responsabilidad para nosotros, los hijos de Dios. Porque lo que está haciendo Jesús ahí es dando una lección. Está saciando a los que no lo conocían y estaban oyendo el mensaje. Pero creo que la enseñanza más grande es para sus discípulos en este pasaje. Y yo soy discípulo de Cristo. Y lo primero que tengo que entender es que comieron todos y se saciaron. O sea, va a haber para mí, pero también va a haber para todos los demás. Ese es el Dios que tenemos, que da para mí, pero da también para otros. Que Él dice, lo que tiene usted es suficiente, en mis manos se multiplica, en las manos de Dios se multiplica. Cuando levantemos los ojos al cielo y demos las gracias, el Señor lo va a multiplicar y va a sobrar para todos. Amén. Y comieron todos y se saciaron.